En un mundo en constante transformación, pocos se detienen a pensar en la posibilidad de que un país entero pueda desaparecer. No es algo que escuchemos todos los días, pero esta realidad está cada vez más cerca para algunas naciones. Cuando hablamos de desaparición, no nos referimos solo a la pérdida de un territorio físico. Estamos hablando de algo mucho más profundo: la disolución de una cultura, la extinción de una historia antigua, la desaparición de un pueblo. Lo que estamos a punto de explorar va más allá de la geopolítica. Implica curiosidades sobre países que luchan por sobrevivir ante crisis que parecen insuperables. En la historia, muchos países han dejado de existir. El Imperio Romano, que dominaba gran parte de Europa, se derrumbó y hoy solo quedan ruinas. Yugoslavia se fragmentó en varias naciones y su nombre ya no aparece en los mapas modernos. Incluso la desaparición de grandes imperios nos recuerda que ninguna nación está a salvo de las fuerzas devastadoras que podrían destrozarla. Estamos a punto de explorar curiosidades de países que actualmente enfrentan desafíos similares. ¿Se está repitiendo la historia? No se puede ignorar la urgencia de discutir el tema. En momentos en que la estabilidad global está cada vez más en riesgo, las naciones pequeñas y frágiles son las más vulnerables. Los países amenazados por el aumento del nivel del mar, el colapso económico y las crisis internas están al borde del abismo. Y créeme, esta verdad es más impactante de lo que imaginas. Cada una de estas curiosidades sobre países que vamos a descubrir revelan mucho más de lo que parece a primera vista. Ahora, preparémonos para comprender cómo estas naciones están a punto de desaparecer y qué está contribuyendo a su desaparición. Desde los implacables efectos del cambio climático hasta la pérdida de identidad nacional, exploraremos cada factor. El escenario es alarmante, pero dentro de cada crisis también hay oportunidades de cambio. Y es en este punto que comenzamos a profundizar en las historias ocultas de los países en riesgo. El cambio climático es, sin duda, una de las mayores amenazas a las que se enfrentan las naciones en el siglo XXI. El aumento de las temperaturas globales no es solo una cuestión ambiental, sino una cuestión de supervivencia para muchos países. El aumento del nivel del mar está devorando islas enteras, y algunas naciones insulares, como Kiribati y las Maldivas, podrían desaparecer por completo en unas pocas décadas. La curiosidad por los países en riesgo nos lleva a reflexionar: ¿hasta dónde llegará el impacto del calentamiento global? Lo más impresionante es cómo estas naciones luchan por sobrevivir. En Kiribati, el gobierno ya ha comenzado a comprar tierras en otros países para reubicar a su población. Imagínese, una nación entera que necesita reubicarse, abandonando sus tierras, su cultura y su historia. Esta no es solo una historia sobre un país que está desapareciendo, es una llamada de atención global. La curiosidad por el país implica aquí más que un interés pasajero. Es una cuestión de vida o muerte para millones de personas. El aumento de la temperatura también acelera el derretimiento de los casquetes polares, lo que empeora aún más la situación en las islas y regiones costeras. Los Países Bajos están en constante riesgo. La crisis climática no elige a sus víctimas al azar. Golpea más duramente a quienes tienen menos recursos para adaptarse. Estas curiosidades sobre los países afectados por el cambio climático revelan la urgencia de acciones globales más agresivas. Al mirar a estas naciones al borde de la extinción, nos vemos obligados a preguntarnos: ¿qué podemos hacer para evitar que otros compartan el mismo destino? ¿Y qué pasará cuando las grandes ciudades costeras empiecen a afrontar el mismo dilema? Esta es la realidad que ya enfrentan muchos países, y el siguiente tema nos llevará a otra dimensión de este problema: la extinción demográfica. En algunos países, la mayor amenaza no es la guerra o el cambio climático, sino algo mucho más silencioso: la disminución de la población. Un fenómeno que pasa desapercibido para muchos,
pero que está erosionando los cimientos de naciones enteras. Cuando una nación no puede reemplazar a su población, se encamina hacia la extinción. Italia, Japón y Bulgaria son ejemplos de países que enfrentan esta amarga realidad. La curiosidad por estos países va más allá de la historia cultural. Estamos hablando de la posibilidad de un colapso demográfico que podría borrar sus identidades. En países como Japón, la tasa de natalidad ha caído drásticamente y el número de personas mayores supera al de jóvenes. Con una población que envejece y sin jóvenes que respalden el futuro, la economía se desacelera, los servicios sociales colapsan y el país simplemente deja de crecer. Da miedo imaginar que un país tan desarrollado esté al borde de un abismo demográfico. ¿Qué sucede cuando la fuerza laboral de una nación desaparece? ¿Cómo la curiosidad de este país nos hace reflexionar sobre el futuro global? El vaciamiento demográfico no es una amenaza lejana, es algo que ya está ocurriendo. En el interior de Bulgaria, por ejemplo, muchos pueblos están completamente desiertos, casas vacías, escuelas cerradas y un silencio inquietante. Estos lugares se han convertido en símbolos de un país que poco a poco está muriendo. Y lo más preocupante es que para muchos de estos países no existe una solución clara. La inmigración podría ser una salida, pero la resistencia cultural y política a los nuevos inmigrantes complica aún más la situación. Con tantas naciones luchando por mantener su población, nos preguntamos, ¿cómo afectará esto al mundo en los próximos años? ¿Cuáles serán las consecuencias de una tierra sin gente? Y, quizás lo más intrigante, ¿qué podemos aprender de estas curiosidades sobre los países que enfrentan una desaparición demográfica? Ahora veamos otro tipo de declive, el económico, que amenaza no solo a las poblaciones, sino también a la estructura misma de países enteros. En un escenario global donde los mercados dictan el ritmo de supervivencia de una nación, la economía se convierte en el corazón palpitante de cualquier país. ¿Pero qué pasa cuando ese corazón empieza a debilitarse? La respuesta es simple pero devastadora. Colapso. Venezuela, un país que alguna vez fue una potencia económica en América del Sur, es ahora un retrato vivo de cómo una economía puede hundir a una nación. El colapso económico no es solo el fracaso de empresas y bancos, es la destrucción del futuro de millones de personas. La curiosidad por los países en ruina económica revela algo profundo. Incluso las mayores potencias pueden desmoronarse. En Venezuela, los estantes vacíos de los supermercados, los salarios que apenas alcanzan para comprar una comida y la inflación descontrolada pintan un panorama sombrío. El colapso financiero se lleva consigo la dignidad de una nación. La gente se ve obligada a migrar, a buscar refugio en tierras extranjeras, dejando atrás todo lo que conocían. Imagínese vivir en un país donde el dinero pierde valor todos los días. Es como ver la vida desaparecer lentamente, sin tener el poder de detenerla. La curiosidad de este país nos recuerda que la fragilidad económica puede ser tan letal como cualquier guerra. Cuando una economía fracasa, el tejido social también se desintegra. La delincuencia aumenta, las tensiones sociales empeoran y la corrupción se convierte en el único medio de supervivencia para muchos. Países como Venezuela, que dependen de un solo producto básico como el petróleo, se encuentran atrapados en una trampa que ellos mismos crearon. Cuando el precio del petróleo cae, arrastra consigo el destino de la nación. Y esto plantea una pregunta crucial. ¿Qué sucede cuando un país pone todos sus recursos en un solo pilar económico y ese pilar colapsa? Al observar estos ejemplos, nos preguntamos, ¿qué lecciones se pueden aprender de estas economías en colapso? ¿Cómo pueden países aparentemente estables encontrarse al borde de la quiebra? El próximo tema a explorar involucra a aquellas naciones que, además de enfrentar crisis económicas, enfrentan desaparición física,
como veremos cuando abordemos las islas que se hunden en el Pacífico. Imagínate vivir en un lugar donde, cada año que pasa, el océano avanza un poco más sobre tu tierra. Para los habitantes de las islas del Pacífico, esta es una realidad cotidiana. Kiribati y las Maldivas son dos ejemplos de naciones que simplemente podrían desaparecer del mapa debido al aumento del nivel del mar. El agua, que siempre ha sido fuente de vida y sustento, ahora amenaza con sumergirse en estas naciones. La curiosidad por países como estos nos hace cuestionar el futuro de las naciones pequeñas y vulnerables. ¿Cómo sobrevivir cuando tu propio territorio se hunde? Las poblaciones de estas islas viven con un sentimiento constante de pérdida. Cada tormenta trae consigo el temor de que un pedazo de su tierra desaparezca para siempre. El gobierno de Kiribati ya ha comenzado a planificar la reubicación de toda la población a otros países. Pensemos en esto por un momento. Puede ser necesario reubicar a una nación entera, dejando atrás sus tradiciones, su cultura e incluso sus cementerios ancestrales. Es una situación que desafía cualquier concepto de identidad nacional. La curiosidad de este país nos revela cuán frágil puede ser la existencia de una nación frente a las implacables fuerzas de la naturaleza. Para Maldivas, el escenario no es diferente. Con una economía muy dependiente del turismo, la desaparición de sus paradisíacas playas supone también el colapso de su fuente de ingresos. Cada año, el gobierno invierte millones para intentar salvar las islas, pero el mar parece implacable. ¿Qué les queda a estas naciones cuando la naturaleza decide que su tiempo ha llegado a su fin? ¿Qué haces cuando la única solución es abandonar el hogar que conoces desde hace generaciones? Estas curiosidades sobre los países que se hunden en el océano nos muestran que, a veces, ni siquiera los mayores esfuerzos humanos son capaces de frenar la fuerza de la naturaleza. Estos ejemplos nos llevan a preguntarnos, si un país puede desaparecer a causa del clima, ¿qué sucede con aquellos que enfrentan una desintegración interna, como veremos en el siguiente tema, donde el nacionalismo y los conflictos internos erosionan los cimientos de naciones que ya son frágiles? El nacionalismo, cuando no se controla, es como una llama que puede consumir una nación desde adentro hacia afuera. En muchos países, esta fuerza, que debería unir, acaba siendo el catalizador de profundas divisiones. El aumento del nacionalismo intensificado no es solo una cuestión política, sino también una amenaza real a la integridad de muchos estados. Los países con una rica diversidad étnica, como España y Bélgica, enfrentan movimientos separatistas que quieren la independencia a cualquier precio. La curiosidad por estos países nos hace darnos cuenta de que la unidad de una nación puede ser más frágil de lo que imaginamos. Imagínese vivir en un país donde la mitad de la población cree que no pertenece allí, donde las tensiones son tan intensas que cualquier desacuerdo político se convierte en una batalla por la autonomía. Este es el escenario en regiones como Cataluña, donde el deseo de separarse de España casi conduce a una crisis constitucional. Conflictos como este generan una inestabilidad que debilita al país en todos los niveles. La curiosidad del país, en este caso, no se limita a la cultura o la economía. También implica comprender los riesgos que la división interna puede causar en una nación moderna. Cuando miramos a Oriente Medio, la situación se vuelve aún más alarmante. En Kurdistán, por ejemplo, el pueblo kurdo lleva décadas luchando por un estado independiente, fragmentando territorios en países como Irak, Siria y Turquía. Estos conflictos internos no solo debilitan las estructuras nacionales, sino que también abren espacios para intervenciones externas. El nacionalismo, en lugar de unir, acaba separando y destruyendo el tejido social. ¿Qué sucede cuando el nacionalismo se convierte en una herramienta de división? ¿Cómo pueden estas curiosidades sobre países desgarrados por conflictos internos enseñarnos la importancia de la cohesión?
La división interna puede ser tan devastadora como cualquier invasión externa. Cuando un país está fragmentado desde dentro, se vuelve más vulnerable a las influencias externas y al colapso social. Pero, ¿qué sucede cuando la tierra misma comienza a volverse inhabitable? A continuación veremos cómo la desertificación amenaza la supervivencia de naciones enteras. La desertificación es un fenómeno tan devastador como invisible, que poco a poco transforma tierras fértiles en desiertos áridos. Para muchas naciones, especialmente en el continente africano, este proceso se está acelerando y amenaza la supervivencia de millones de personas. La curiosidad por los países afectados por esta tragedia nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de una nación que pierde su capacidad de producir alimentos y sostener a su población. El Sahel, una vasta región que atraviesa África de este a oeste, está a punto de desaparecer bajo las implacables arenas del desierto. Cada año, el desierto avanza, se traga pueblos enteros y obliga a la gente a migrar en busca de tierras más fértiles. El impacto de esto se siente directamente en las comunidades que dependen de la agricultura de subsistencia. Cuando la tierra se seca y las cosechas fallan, sobreviene el hambre y, con ella, la desesperación. Países como Níger y Malí luchan contra el tiempo para detener la propagación de la desertificación, pero cada año que pasa, sus posibilidades disminuyen. La curiosidad de este país nos revela cuán implacable puede ser la naturaleza cuando se rompe el equilibrio ambiental. El avance del desierto no solo afecta la producción de alimentos, sino que también destruye la biodiversidad local, altera el clima y obliga a migraciones masivas. Cuando una tierra ya no puede sustentar a su población, se vuelve inhabitable y sus habitantes se ven obligados a trasladarse, a menudo a regiones que ya están superpobladas o en crisis. Las naciones que sufren desertificación están viendo cómo su futuro se evapora junto con sus aguas. Estas curiosidades sobre los países en riesgo nos muestran que, para muchos, la lucha por la supervivencia es contra una fuerza natural implacable. Si una nación no puede detener el avance del desierto, ¿cuál será su destino? ¿Y cómo afectará esto a la estabilidad de otras regiones? Cuando la tierra desaparezca bajo nuestros pies, el siguiente paso será el colapso de las instituciones, como veremos cuando exploremos el debilitamiento de los gobiernos en las naciones más vulnerables. En muchos países, el colapso de las instituciones gubernamentales es el primer paso hacia la desintegración total. Cuando un gobierno pierde el control, abre espacio para la corrupción, el crimen organizado e incluso grupos armados que dominan vastas regiones. El debilitamiento del gobierno transforma la estructura misma del país en algo inestable y frágil. Sudán del Sur y Somalia son ejemplos alarmantes de países que, después de décadas de conflicto, han visto desmoronarse sus instituciones. La curiosidad sobre los países que enfrentan este colapso revela cuán esencial es la estabilidad política para la supervivencia de una nación. En Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo, las esperanzas de una nación próspera se desvanecieron rápidamente en medio de guerras civiles y luchas de poder. La falta de un liderazgo fuerte y de instituciones sólidas ha dejado al país a merced de facciones armadas y grupos étnicos rivales. Cuando el Estado pierde el control, el caos se apodera de él. Es en este vacío de poder donde surge la corrupción, florece el crimen y se oprime al pueblo. Para muchos, vivir en estas condiciones es como caminar sobre la cuerda floja, sin la garantía de un mañana mejor. Somalia, por otra parte, ya se ha convertido en sinónimo de Estado fallido. Durante décadas, el gobierno somalí fue incapaz de ejercer control sobre su propio territorio. Grupos como Al-Shabaab, uno de los grupos terroristas más notorios de la región, han tomado el lugar del Estado, imponiendo sus propias leyes y creando un ambiente de miedo e incertidumbre. ¿Qué pasa cuando un país ya no tiene gobierno?
Cuando las fronteras de un estado se convierten en solo una formalidad, la nación tal como la conocemos deja de existir. La curiosidad del país nos muestra que, sin instituciones fuertes, una nación es solo un territorio a merced del caos. La ausencia de un gobierno funcional coloca a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. La supervivencia diaria se convierte en el único foco de atención, mientras que cuestiones más importantes como el desarrollo, la seguridad y la educación quedan en el camino. ¿Pero qué pasa cuando un país existe pero no es reconocido? A continuación, veremos a las naciones que viven en el limbo de la diplomacia, sin reconocimiento internacional, luchando por mantener su identidad. Existir como nación sin el reconocimiento formal de otros países es como estar atrapado en una dimensión donde la soberanía es solo un concepto teórico. Para lugares como Taiwán y Palestina, este es el desafío diario: ser gobernados de forma independiente, pero ignorados por gran parte de la comunidad internacional. La curiosidad por los países que viven en este limbo revela la complejidad de la diplomacia global y las consecuencias de no ser reconocido oficialmente. ¿Cómo puede una nación mantener su identidad, su economía y su cultura si ni siquiera existe a los ojos del mundo? Taiwán, una isla con una economía vibrante y un sistema democrático consolidado, todavía lucha por su independencia formal. A pesar de funcionar como un país soberano, la presión de China mantiene a muchas naciones reacias a reconocer su existencia. Ser una nación no reconocida coloca a Taiwán en una posición extremadamente vulnerable. ¿Qué sucede cuando una gran potencia cuestiona la legitimidad de su existencia? La curiosidad de este país revela el delicado juego de la diplomacia, donde la independencia no siempre significa aceptación global. Palestina, a su vez, vive una realidad diferente, pero igualmente compleja. El territorio palestino, fragmentado y parcialmente controlado por Israel, ha buscado el reconocimiento como Estado independiente durante décadas. Para los palestinos, la falta de reconocimiento internacional empeora la crisis humanitaria y política que ya enfrentan. Sin la formalidad de ser reconocido como nación, ¿cómo se puede obtener ayuda, comercio o incluso derechos en el escenario global? La curiosidad de este país nos lleva a reflexionar sobre lo que significa existir sin ser visto y cuáles son las implicaciones de ello para el futuro de un pueblo. Estas naciones viven en una lucha constante por la legitimidad, tratando de preservar sus identidades culturales y políticas, incluso si en el papel aún no existen plenamente. Pero, ¿qué pasa cuando la falta de reconocimiento no es el único problema? A continuación, veremos cómo la desigualdad extrema puede erosionar los cimientos de una sociedad y llevar a un país al colapso, incluso cuando está reconocida en el mapa. La desigualdad extrema es como un veneno que poco a poco devora el tejido de una nación. Cuando la brecha entre ricos y pobres se vuelve insoportable, el tejido social comienza a desmoronarse. En los países donde la concentración de la riqueza está en manos de unos pocos, la desesperación crece entre la mayoría de la población. La curiosidad sobre los países que enfrentan esta realidad nos muestra cómo la desigualdad puede ser tan destructiva como cualquier guerra o desastre natural. La riqueza extrema por un lado y la pobreza absoluta por el otro crean un abismo que a menudo es imposible de cruzar. En países latinoamericanos, como Brasil y Colombia, esta desigualdad es palpable. Las favelas, que contrastan directamente con los barrios lujosos, son un recordatorio constante de cómo el acceso a las oportunidades está lejos de ser igualitario. Y esta disparidad no solo genera frustración, sino que también alimenta la violencia. Cuando la desigualdad se vuelve insoportable, surgen movimientos de resistencia y sobreviene el caos social. Estas curiosidades nacionales muestran cómo la desigualdad extrema puede convertir una sociedad en un polvorín, listo para explotar en cualquier momento.
El problema de la desigualdad no es solo económico, también es una cuestión de dignidad. Cuando un país no ofrece condiciones mínimas a su población, se destruye la confianza en las instituciones. La clase media, a menudo la columna vertebral de una nación, se disuelve. Lo que queda es una polarización brutal, en la que los más pobres luchan por sobrevivir, mientras los más ricos se aíslan en burbujas de privilegios. ¿Qué se puede hacer cuando una nación entera se convierte en rehén de la desigualdad? ¿Cómo podemos revertir esta situación cuando el sistema está tan arraigado? Y, si la desigualdad extrema puede llevar a un país al colapso social, ¿qué pasa con una crisis sanitaria que afecte a todos los segmentos de la población? En el siguiente tema, exploraremos cómo las pandemias y las crisis de salud pública pueden devastar una nación desde adentro hacia afuera, sin distinguir clases ni fronteras. Las pandemias son una de las mayores amenazas globales, capaces de devastar una nación sin disparar un solo tiro. El colapso del sistema de salud puede convertir a un país fuerte en una sombra de lo que era antes. La curiosidad por los países que han enfrentado pandemias nos enseña valiosas lecciones sobre cómo una crisis sanitaria puede acelerar la desaparición de una nación. Lo más alarmante es que, a diferencia de los conflictos armados, las pandemias afectan a todos, sin distinción de clase, etnia o estatus. Son silenciosos pero implacables y devastan no solo a la población, sino también a las economías y el funcionamiento de las instituciones. La reciente pandemia de COVID-19 nos ha demostrado cómo incluso los países desarrollados pueden verse gravemente afectados por las crisis de salud pública. Los sistemas de salud que alguna vez parecieron sólidos, como el de Italia, colapsaron ante la abrumadora demanda de atención médica. La escasez de recursos, como camas de hospital y equipos de protección, puso de relieve la vulnerabilidad de las naciones que no estaban preparadas para afrontar una crisis de esta magnitud. La curiosidad del país aquí no se limita a la geografía, sino al hecho de que ninguna nación es inmune a las pandemias. En los países más pobres, como algunos del África subsahariana, la situación es aún más trágica. Cuando una pandemia golpea regiones con poca infraestructura sanitaria, el impacto es devastador. Las naciones que ya estaban luchando contra enfermedades endémicas como la malaria y el VIH se encuentran incapaces de hacer frente a nuevas crisis. La falta de acceso a tratamientos básicos, vacunas y medicamentos deja a estas poblaciones a su suerte. ¿Qué le sucede a una nación que no protege a sus ciudadanos en tiempos de crisis? Esta curiosidad por los países revela que, en muchos lugares, la salud pública es la delgada línea entre la supervivencia y el colapso. Si una pandemia puede desmantelar un país, imaginemos lo que sucede cuando la identidad de una nación comienza a perderse. En el siguiente tema, veremos cómo la globalización está borrando las fronteras culturales y amenazando la existencia de países que ya no pueden mantener sus tradiciones y soberanía cultural. La globalización, con todo su poder para conectar al mundo, también ha traído consigo un efecto secundario devastador: el debilitamiento de la identidad nacional. A medida que las fronteras culturales se disuelven y las influencias externas dominan, muchos países están perdiendo lo que alguna vez los hizo únicos. La curiosidad sobre los países que enfrentan esta pérdida de identidad revela el impacto de la homogeneización global. Cuando todo empieza a parecer igual, las tradiciones, las costumbres e incluso las lenguas corren el riesgo de desaparecer, dejando una nación sin raíces. En Europa, por ejemplo, la globalización ha traído beneficios innegables, pero también ha puesto en duda la preservación de las culturas regionales. Países como Francia, que siempre han estado orgullosos de su idioma y cultura, ahora están luchando contra el creciente dominio de la cultura inglesa y estadounidense. ¿Qué pasa cuando una nación comienza a perder su identidad? Cuando sus jóvenes prefieren consumir cultura extranjera,
dejando de lado sus propias tradiciones? La curiosidad del país aquí es observar cómo estos cambios afectan no solo el presente, sino también la continuidad histórica de una nación. En Asia, la situación no es diferente. Países como Japón y Corea del Sur, a pesar de ser potencias culturales mundiales, ven cómo sus tradiciones ancestrales son reemplazadas lentamente por influencias occidentales. Los jóvenes de estas naciones, conectados al mundo digital, consumen más contenidos globales que locales. La erosión cultural es lenta pero irreversible si no hay un esfuerzo consciente por preservar lo auténtico. ¿Cómo puede sobrevivir un país si su cultura se diluye hasta el punto de no ser reconocida? Estos datos curiosos sobre los países nos muestran que sin una identidad fuerte, incluso una nación próspera puede empezar a desmoronarse. Si la identidad nacional desaparece, ¿qué queda para mantener unida a una nación? Cuando se pierde la cultura, los lazos que unen a un pueblo se debilitan. La globalización puede ser un motor de progreso, pero también conlleva el riesgo de borrar la esencia de un país. En el siguiente tema, exploraremos el impacto de la erosión de las fronteras físicas, cuando las guerras y los conflictos geopolíticos amenazan la existencia territorial misma de una nación. Las fronteras, que deberían ser la marca definitiva de una nación, no siempre son permanentes. A lo largo de la historia, las guerras y los conflictos geopolíticos han rediseñado los mapas, borrando y creando países. Hoy en día, esta realidad aún persiste y muchas naciones enfrentan la amenaza constante de perder parte de sus territorios o, en algunos casos, desaparecer por completo. La curiosidad por los países involucrados en estos conflictos nos hace preguntarnos, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un país cuando sus fronteras son desafiadas constantemente? La erosión física de un territorio es una de las formas más visibles en que una nación desaparece. Un claro ejemplo de ello es el conflicto entre Rusia y Ucrania. La anexión de Crimea en 2014 y la guerra en curso en el este de Ucrania han demostrado cuán vulnerables pueden ser las fronteras. Lo que alguna vez fue territorio soberano, ahora está en juego. Y la existencia misma de Ucrania como nación independiente ha sido puesta a prueba. Para los ucranianos, la batalla no es solo por la tierra, sino por la supervivencia de su cultura, su historia y su futuro como nación. La curiosidad de este país revela hasta qué punto una nación puede estar a merced de fuerzas externas. En África, las guerras civiles y los conflictos tribales también modifican constantemente las fronteras. Países como Sudán del Sur, que recientemente se separó de Sudán, todavía enfrentan luchas internas que amenazan su cohesión territorial. La creación de nuevas fronteras a menudo no resuelve conflictos de larga data y, en muchos casos, solo crea nuevos problemas. Cuando las fronteras de una nación cambian constantemente, la estabilidad política y social se vuelve casi imposible. ¿Y qué les queda a las personas que viven en estos territorios inestables? Si la integridad territorial de un país está en riesgo, también lo está su futuro como nación. La erosión de las fronteras físicas es solo una de las formas en que una nación puede desaparecer. ¿Y cuándo, además de los conflictos geopolíticos, se producen cambios políticos radicales, como golpes de Estado y dictaduras? En el siguiente tema veremos cómo los regímenes autoritarios pueden acelerar la caída de una nación. La historia está llena de ejemplos de naciones que colapsaron bajo el peso de regímenes autoritarios. Cuando se produce un golpe de Estado o una dictadura, el destino de un país puede cambiar drásticamente. El control absoluto concentrado en manos de unos pocos conduce a la opresión, la corrupción y, a menudo, el aislamiento internacional. La curiosidad por los países que sucumbieron a estos regímenes revela el poder destructivo de los cambios políticos radicales. Cuando la democracia es sofocada, el pueblo pierde su voz y la esencia misma de la nación comienza a desintegrarse.
En países como Venezuela, el control gubernamental autoritario ha llevado a la quiebra económica y al colapso social. El país, que alguna vez fue una potencia regional, ahora está sumido en una profunda crisis. La escasez de alimentos, la hiperinflación y la represión política son síntomas de un gobierno que, al intentar mantenerse en el poder, destruyó los cimientos de la sociedad. ¿Qué le sucede a una nación cuando su propio gobierno se convierte en el principal enemigo de su pueblo? La curiosidad de este país nos muestra que, bajo una dictadura, la caída es lenta, pero inevitable. Los regímenes autoritarios también suelen silenciar a la oposición y suprimir las libertades civiles, creando un ambiente de miedo y conformidad. En Zimbabue, el gobierno de Robert Mugabe es un ejemplo clásico de cómo un líder puede destruir un país negándose a ceder el poder. Durante su largo mandato, Zimbabue pasó de ser una de las economías más prometedoras de África a una nación en ruinas. Cuando la corrupción se vuelve sistémica y la represión se intensifica, la única salida para muchos es huir. ¿Y qué queda para los que quedan? Un país que ya no es capaz de mantener a su propio pueblo. Los cambios políticos radicales, en lugar de fortalecer una nación, a menudo la destruyen. Cuando un país está dominado por una dictadura, puede sobrevivir por un tiempo, pero eventualmente las consecuencias se manifiestan de manera catastrófica. ¿Y cuándo la población empiece a huir en masa? En el siguiente tema veremos cómo la crisis de refugiados transforma países enteros, vaciándolos de adentro hacia afuera. Cuando la situación en un país se vuelve insoportable, ya sea debido a la guerra, la crisis económica o la persecución política, la gente toma la única opción que les queda: irse. El éxodo masivo de refugiados es una de las consecuencias más visibles del colapso de una nación. Cuando la población comienza a huir en busca de seguridad, empleo o dignidad, el propio país comienza a vaciarse, tanto física como culturalmente. La curiosidad por los países que enfrentan esta crisis nos lleva a reflexionar sobre el impacto de perder a sus ciudadanos a tan gran escala. Siria es quizás el ejemplo más trágico de esta realidad. Desde el inicio de la guerra civil, millones de sirios se han visto obligados a abandonar sus hogares y cruzar fronteras en busca de refugio en Europa y otras partes del mundo. ¿Qué le sucede a un país cuando su población se dispersa por todo el mundo? La nación pierde su fuerza laboral, su juventud y, sobre todo, su esperanza de reconstrucción. Estas curiosidades del país nos muestran que el futuro de una nación en crisis no solo es incierto, sino que también está marcado por la ausencia de su propia gente. La migración forzada no solo transforma los países de origen, sino que también desafía a las naciones que reciben a estos refugiados. Con millones de personas desplazadas, la presión sobre los sistemas sociales y económicos de los países vecinos es inmensa. En el Líbano, por ejemplo, la llegada de refugiados sirios ha aumentado la población en casi una cuarta parte, poniendo a prueba una infraestructura ya frágil. ¿Qué sucede cuando un país no puede soportar la afluencia de personas que cruzan sus fronteras? La crisis de refugiados no es un problema aislado. Crea olas de inestabilidad en todas las regiones afectadas. Si un país pierde a sus ciudadanos, pierde su alma. Cuando el éxodo masivo se convierte en la única salida, el país de origen queda cada vez más desierto, vaciándose no solo de gente, sino también de esperanza. Pero ¿qué pasa cuando, además de las personas, también desaparecen los recursos naturales? En el siguiente tema veremos cómo la dependencia de recursos como el petróleo puede llevar a una nación al colapso. La dependencia de los recursos naturales, como el petróleo, es un arma de doble filo. Si bien estos recursos impulsan el desarrollo económico de muchos países, también pueden ser la causa de su caída. Cuando una nación pone todas sus esperanzas en una única fuente de riqueza, se vuelve vulnerable a las oscilaciones del mercado y al agotamiento de los recursos.
La curiosidad por los países dependientes del petróleo nos revela cómo la prosperidad puede ser efímera y cómo la falta de diversificación económica puede llevar a una nación al colapso. Países como Venezuela y Nigeria son ejemplos clásicos de cómo esta dependencia puede ser desastrosa. Cuando el precio del petróleo cae, toda la economía del país colapsa con él. En Venezuela, la crisis del petróleo fue el detonante de una caída precipitada de la calidad de vida, que provocó una inflación descontrolada, escasez de alimentos y medicinas y la migración masiva de millones de personas. Cuando un país depende exclusivamente de un recurso que podría agotarse o perder valor, pone en riesgo el futuro de su población. Estas curiosidades de los países nos muestran cuán rápido puede colapsar una economía frágil. Nigeria, por otra parte, es el mayor productor de petróleo de África, pero la riqueza generada por este recurso no se ha distribuido equitativamente. ¿El resultado? Una población que todavía lucha contra la pobreza extrema, mientras las élites se enriquecen. Y, para empeorar las cosas, la exploración petrolera ha traído devastación ambiental al delta del Níger, una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo. ¿Qué sucede cuando la extracción de un recurso trae más daño que bien? La respuesta está en el aumento de la inestabilidad social y la perpetuación de la pobreza. El petróleo, que alguna vez fue visto como una bendición, puede convertirse rápidamente en una maldición. Cuando las reservas se agotan o cuando el mercado global se vuelve contra el precio del barril, las naciones que no han diversificado sus economías enfrentan una dura realidad. ¿Y qué pasa cuando a esta ecuación se le suma la corrupción? En el siguiente tema, exploraremos cómo la corrupción sistémica debilita los cimientos de un país y lo lleva a la ruina. La corrupción sistémica es un cáncer que consume una nación desde adentro hacia afuera. Cuando el gobierno, en lugar de servir al pueblo, se convierte en el principal agente de su destrucción, la caída del país es solo cuestión de tiempo. La curiosidad por los países devastados por la corrupción revela cómo la codicia de unos pocos puede arruinar la vida de millones. La corrupción no solo desvía recursos que podrían utilizarse para el bien público, sino que también destruye la confianza en las instituciones, erosionando el tejido social y la esperanza de un futuro mejor. En países como Brasil y Guatemala, la corrupción ha penetrado todos los niveles de gobierno. La malversación de fondos públicos, los sobornos y los escándalos financieros forman parte de la vida cotidiana. Y mientras los líderes se enriquecen, el pueblo sufre. Las escuelas se quedan sin financiación, los hospitales sin medicamentos y la infraestructura colapsa. La curiosidad del país aquí no es solo el alcance de la corrupción, sino también cómo impide el progreso de una nación entera. ¿Qué le queda a un país donde el gobierno actúa contra su propio pueblo? La corrupción también crea un círculo vicioso en el que el poder se perpetúa en manos de una élite que se niega a renunciar a sus privilegios. En Nigeria, por ejemplo, a pesar de ser uno de los mayores productores de petróleo del mundo, gran parte de la población vive en condiciones de extrema pobreza. El gobierno, controlado por élites corruptas, desvía gran parte de las ganancias del petróleo, dejando a la población sin acceso a servicios básicos. ¿Qué sucede cuando una nación entera es rehén de su propio gobierno? El país se hunde cada vez más en la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad. Cuando la corrupción se arraiga en las estructuras de poder, resulta casi imposible erradicarla. Pero ¿qué pasa cuando, además de enfrentar la corrupción, un país sufre sanciones internacionales? En el siguiente tema, veremos cómo las sanciones económicas pueden aislar y destruir economías enteras, agravando aún más la situación de naciones ya debilitadas. Las sanciones internacionales son una de las herramientas más poderosas que tiene la comunidad global para castigar a los gobiernos que violan los derechos humanos, amenazan la paz mundial
o abusan de su poder. Sin embargo, las sanciones, si bien apuntan a presionar a los gobiernos, a menudo terminan impactando directamente a la población. La curiosidad por los países que sufren sanciones nos revela cómo estas medidas pueden aislar economías enteras, llevándolas al colapso. ¿Qué sucede cuando una nación se convierte en un paria internacional, aislada de los mercados globales? Irán es un ejemplo clásico de un país que se ha visto drásticamente afectado por las sanciones económicas impuestas por las potencias occidentales. Durante décadas, la población iraní ha sufrido escasez de medicamentos, inflación galopante y desempleo, mientras el gobierno se resistía a ceder a las demandas internacionales. Las sanciones golpean el corazón de la economía, impidiendo el comercio y aislando financieramente al país. ¿Qué le queda a una nación excluida de la economía global? El impacto no es solo económico, sino social, aumentando la insatisfacción y la desesperación de la población. En Venezuela, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea agravaron aún más la crisis económica que ya devastaba el país. Sin acceso a los mercados internacionales, el gobierno venezolano se quedó sin recursos para importar bienes esenciales como alimentos y medicinas. La población, que ya padecía hiperinflación y desempleo, vio cómo su situación se deterioraba aún más. Cuando un país queda aislado por las sanciones, pierde su capacidad de funcionar normalmente y las consecuencias las sienten todos, especialmente los más vulnerables. Las sanciones, aunque a menudo son necesarias para castigar regímenes autoritarios o corruptos, son un arma de doble filo. Pueden debilitar al gobierno, pero también destruyen la economía y afectan a la gente de manera devastadora. ¿Y qué sucede cuando, además de las sanciones, la propia tierra se vuelve estéril? En el siguiente tema, veremos cómo el declive de la agricultura amenaza la supervivencia de los países que dependen de la producción de alimentos para sostener a sus poblaciones. Cuando una nación pierde su capacidad de producir alimentos, enfrenta una amenaza existencial. El declive de la agricultura, ya sea por desertificación, cambio climático o prácticas agrícolas insostenibles, es una de las crisis más graves que puede afrontar un país. La curiosidad por los países que sufren esta realidad nos revela cuán dependientes somos de la tierra para sobrevivir. Sin agricultura no hay alimentos, y sin alimentos no hay sociedad. El hambre no solo destruye los cuerpos, sino que también corroe la estructura social, provocando conflictos y migraciones masivas. En Somalia, la sequía y la desertificación han devastado la capacidad del país para sustentar a su población. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus tierras en busca de agua y alimentos, creando un ciclo interminable de miseria y desesperación. La falta de cultivos no es solo un problema económico, es una cuestión de supervivencia. ¿Qué sucede cuando la tierra, que siempre ha sido fuente de vida, se convierte en polvo? Este curioso país nos muestra que, sin alimentos, las poblaciones se ven llevadas al límite y el colapso social se vuelve inevitable. Haití, otro ejemplo trágico, sufre degradación ambiental y falta de inversión en agricultura sostenible. La erosión del suelo, combinada con la pobreza extrema, impide el desarrollo de una agricultura productiva. ¿El resultado? Una población que depende de la ayuda internacional para sobrevivir. Cuando un país no puede alimentar a su propio pueblo, pierde su autonomía y se convierte en rehén de factores externos. El hambre debilita a una nación desde adentro hacia afuera, destruyendo la dignidad de su pueblo y socavando cualquier esperanza de progreso. La crisis agrícola no es solo una amenaza inmediata, también plantea un peligro a largo plazo. Cuando se agoten las tierras de cultivo, las generaciones futuras se enfrentarán a un escenario aún más sombrío. Pero ¿qué sucede cuando, además del hambre, la educación tampoco logra preparar el futuro de una nación?
En el siguiente tema veremos cómo la falta de inversión en educación puede condenar a un país al fracaso. La educación es, sin duda, la clave del futuro de cualquier nación. Cuando un país no invierte en sus jóvenes, está condenando a generaciones enteras al fracaso. La curiosidad por los países que descuidan la educación nos muestra el impacto devastador de los sistemas educativos fallidos. Sin acceso a una educación de calidad, una nación pierde su capacidad de innovar, competir en el escenario global y preparar a su población para los desafíos del futuro. La falta de inversión en educación no es solo una tragedia social, sino también económica, ya que una mano de obra poco cualificada impide el desarrollo del país. En el África subsahariana, muchos países todavía enfrentan obstáculos importantes para garantizar la educación básica a sus poblaciones. Las escuelas sin infraestructura, la falta de docentes calificados y la inexistencia de materiales didácticos son realidades que enfrentan millones de niños. ¿Qué sucede cuando toda una generación crece sin acceso al conocimiento? La respuesta es clara. El ciclo de la pobreza se perpetúa y el desarrollo del país se estanca. Estas curiosidades sobre los países subdesarrollados revelan que la educación es la base sobre la que se debe construir cualquier progreso sostenible. En países como Afganistán, donde el sistema educativo ha sido devastado por décadas de guerra, el futuro de los niños está en riesgo. Sin acceso a la educación, los jóvenes son más susceptibles a ser reclutados por grupos extremistas o a vivir en un ciclo interminable de violencia y pobreza. La educación no es solo una herramienta para el desarrollo, sino también para la protección. Empodera a las personas, les brinda las habilidades que necesitan para mejorar sus vidas y contribuye a la paz y la estabilidad de una nación. ¿Qué le queda a un país donde las escuelas están cerradas y el conocimiento es inaccesible? La falta de educación es una sentencia de muerte para el futuro de una nación. Cuando el gobierno no da prioridad a la educación, el país se encuentra atrapado en un ciclo de subdesarrollo y pobreza. Pero ¿qué pasa cuando, además de la educación, la crisis energética amenaza con paralizar a una nación? La energía es el pulso de una nación. Sin él, todo se para. La industria, el comercio, la educación y la vida cotidiana. Cuando un país enfrenta una crisis energética, no solo pierde la capacidad de funcionar adecuadamente, sino que también corre el riesgo de hundirse en el caos social y económico. La curiosidad sobre los países que enfrentan estas crisis nos muestra cómo la escasez de energía puede ser tan devastadora como cualquier conflicto armado. Sin electricidad, el desarrollo se estanca y el futuro es incierto. En Sudáfrica, la crisis energética ha sido un problema recurrente. Los frecuentes apagones interrumpen el suministro eléctrico a millones de personas, afectando desde pequeñas empresas hasta grandes industrias. Imagínese vivir en un país donde las luces podrían apagarse en cualquier momento, dejando a todos en la oscuridad. Esto crea un entorno de incertidumbre y miedo que impide el crecimiento económico y desestabiliza la sociedad. La curiosidad de este país nos revela que, sin una infraestructura energética confiable, una nación no puede prosperar. En Medio Oriente, el Líbano enfrenta una crisis energética que afecta directamente la vida de sus ciudadanos. Con infraestructuras deficientes y dependencia de fuentes externas, el país atraviesa largos periodos sin electricidad, lo que agrava la crisis económica y política. Cuando se apagan las luces, también se apaga la esperanza. ¿Qué le queda a una nación que no puede garantizar lo básico a su población? La falta de energía destruye el funcionamiento de hospitales, escuelas y servicios esenciales, creando un escenario de colapso inminente. La crisis energética no es solo una cuestión técnica, es un desafío a la supervivencia de una nación. Sin electricidad, sin energía, el progreso se vuelve imposible. Pero,
¿Qué pasa cuando las tensiones no provienen de la escasez de energía, sino de conflictos internos entre religión y política? Cuando la religión y la política se entrelazan de manera destructiva, el resultado puede ser devastador. La tensión entre grupos religiosos y gobiernos, o entre diferentes religiones dentro de un mismo país, puede crear divisiones tan profundas que pongan en riesgo la existencia misma de la nación. La curiosidad por los países desgarrados por estos conflictos revela cómo las creencias, que deberían unir, a menudo se utilizan como herramientas de poder y opresión. La delgada línea entre religión y política, cuando se cruza, convierte la fe en combustible para el caos. En Medio Oriente, países como Irak y Siria están profundamente marcados por conflictos religiosos que fragmentan el territorio y destruyen la cohesión social. La lucha entre suníes y chiítas en Irak es un claro ejemplo de cómo la religión puede convertirse en un arma letal. La curiosidad del país aquí nos muestra cómo estas divisiones internas debilitan la estructura del Estado, haciéndolo vulnerable a la interferencia externa y al colapso. Cuando la fe se convierte en motivo de guerra, el resultado es la desintegración de la nación misma. En la India, la creciente tensión entre hindúes y musulmanes es otro ejemplo de lo peligroso que puede ser mezclar religión y política. Las políticas nacionalistas, que favorecen a una religión sobre otra, generan violencia e inestabilidad. En un país tan vasto y diverso, las tensiones religiosas pueden rápidamente salirse de control, provocando enfrentamientos sangrientos y la marginación de las minorías. ¿Qué le sucede a una nación que no puede conciliar sus diferencias internas? La curiosidad por países como la India nos dice que el futuro de una nación puede definirse por cómo aborda sus divisiones religiosas. Cuando la política manipula la religión, o cuando la religión controla la política, se destruye el equilibrio de una nación. La armonía que debería existir entre diferentes creencias se convierte en conflicto y el país comienza a desmoronarse. Pero, ¿qué sucede cuando una nación pierde su soberanía y se convierte en rehén de potencias extranjeras? Cuando una nación pierde su soberanía, deja de ser dueña de su propio destino. Ser rehén de potencias extranjeras significa que las decisiones cruciales para el futuro del país las toman otros y no su propio pueblo. La curiosidad sobre los países que enfrentan esta pérdida de autonomía nos muestra cómo la influencia externa puede erosionar la independencia de una nación, transformándola en un mero peón en el tablero de la geopolítica global. Y cuando esto sucede, el país corre el riesgo de disolverse lentamente, ya que su identidad y sus intereses quedan subordinados a los de potencias mayores. Afganistán, por ejemplo, es uno de los casos más emblemáticos de un país que perdió su soberanía tras décadas de intervenciones extranjeras. Desde la invasión soviética en la década de 1980 hasta la ocupación estadounidense después de los ataques de 2001, Afganistán vio erosionada su autonomía, con gobiernos títeres instalados y decisiones políticas moldeadas por intereses externos. ¿Qué queda de una nación cuando ya no puede controlar su propio destino? La curiosidad de este país revela la dura realidad de naciones que se han convertido en peones en los juegos de poder globales. En África, muchos países también sufren la pérdida de soberanía económica. Las naciones que dependen de préstamos de instituciones internacionales o potencias extranjeras, como China, ven que sus economías se vuelven cada vez más subordinadas a las demandas externas. El caso de Angola, que contrajo enormes deudas con China a cambio de inversiones, plantea la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar un país antes de perder completamente su independencia? La curiosidad sobre estos países nos muestra que la soberanía económica está estrechamente vinculada a la soberanía política, y cuando una se ve comprometida, la otra pronto sigue. La pérdida de soberanía es un proceso lento, pero devastador.
A medida que la nación se vuelve cada vez más dependiente de potencias externas, pierde su capacidad de sostenerse y de tomar decisiones a favor de su pueblo. Pero, ¿qué sucede cuando la amenaza a la supervivencia de una nación no proviene del exterior, sino del avance tecnológico mismo? En el siguiente tema, veremos cómo el impacto de la tecnología está dando forma al futuro de las naciones y, en algunos casos, destruyendo el presente. La tecnología, con todo su potencial transformador, también conlleva una fuerza destructiva para muchas naciones. Si bien ha impulsado el progreso en muchas áreas, el avance digital acelerado está creando un abismo entre los países que son capaces de adaptarse y los que se quedan atrás. La curiosidad por los países afectados negativamente por la revolución tecnológica nos revela cómo el futuro digital puede ser tanto una bendición como una maldición. Cuando una nación no puede seguir el ritmo de la innovación, se queda estancada en el pasado mientras el resto del mundo avanza. Un claro ejemplo de este impacto es la automatización, que ha sustituido puestos de trabajo en varios sectores, especialmente en los países industrializados. La economía, que antes dependía del trabajo humano, ahora está impulsada por máquinas, lo que deja a millones de personas sin empleo. En Estados Unidos, la industria del automóvil fue una de las primeras en sentir el impacto de la automatización, lo que provocó el cierre de fábricas y un aumento del desempleo en determinadas regiones. ¿Qué sucede cuando un país no puede generar nuevos empleos para reemplazar los que se perdieron? Estas curiosidades sobre los países revelan que el avance tecnológico puede ser tan devastador como cualquier crisis económica. En los países en desarrollo, el impacto de la tecnología es aún más severo. Sin infraestructura digital, muchas naciones quedan al margen de la economía global, incapaces de competir o innovar. El continente africano, por ejemplo, todavía lucha por ampliar el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías. A medida que el mundo se digitaliza, millones de personas siguen desconectadas, aisladas de las oportunidades de crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa con una nación que no tiene las herramientas para adaptarse al mundo digital? La respuesta es clara: se queda atrás. El impacto de la tecnología, por tanto, es un arma de doble filo. Para los países que logran aprovechar sus ventajas, es una puerta al progreso. Pero para aquellos que no pueden, se convierte en una fuerza destructiva que amenaza su relevancia en el escenario global. Pero ¿qué pasa con aquellos que todavía tienen fuerzas para luchar? En el siguiente tema veremos cómo algunas naciones resisten y se reinventan para sobrevivir en un mundo en constante cambio. Incluso frente a crisis profundas y aparentes colapsos, algunas naciones se niegan a sucumbir. Para muchos países, la lucha por la supervivencia es una batalla diaria y, en medio del caos, hay quienes encuentran formas de resistir y reinventarse. La curiosidad por los países que están en esta lucha revela una increíble resiliencia humana y la capacidad de adaptarse en tiempos de adversidad. Estas naciones no se rinden fácilmente, buscan alternativas, se reinventan y de alguna manera logran mantener su identidad y existencia en el escenario global. Islandia, por ejemplo, atravesó una grave crisis financiera en 2008 que casi destruyó su economía. Pero a diferencia de muchos otros países, Islandia se ha recuperado mediante la adopción de medidas innovadoras. El gobierno permitió que los bancos quebraran y priorizó a la población, renegociando deudas e implementando reformas que devolvieron la confianza a la nación. Lo que parecía el fin de una era para Islandia se convirtió en una oportunidad para reconstruirse. La curiosidad de este país nos enseña que, incluso en medio de la ruina, hay caminos hacia la recuperación. Otro ejemplo notable es Ruanda, que, después del genocidio de 1994, logró reconstruir su sociedad y su economía. Con un gobierno centrado en la reconciliación y el desarrollo,
Ruanda es hoy uno de los países de África con más rápido crecimiento, tanto económica como socialmente. ¿Qué sucede cuando un país encuentra la fuerza para superar su pasado más oscuro? Estas naciones demuestran que, con un liderazgo y estrategias eficaces, es posible convertir la tragedia en oportunidad. La resiliencia de una nación depende no solo de sus recursos, sino también de la voluntad de su pueblo y la capacidad de sus líderes para tomar decisiones difíciles. La reinvención es la clave para la supervivencia en un mundo en constante cambio. La desaparición de naciones no es solo una cuestión del pasado, sino una realidad que aún podría ocurrir en el futuro si no se toman medidas urgentes. La curiosidad sobre los países que enfrentan esta posibilidad nos deja con un sentido de urgencia y responsabilidad. La historia ya nos ha demostrado que incluso las civilizaciones más poderosas pueden caer, y lo que queda es aprender de los errores y prepararse para el futuro de una manera más resiliente. La pregunta que surge ahora es, ¿qué podemos hacer para evitar que otras naciones desaparezcan? La primera lección que aprendemos es que el cambio es inevitable. El mundo cambia constantemente, y los países que se adaptan a estos cambios son los que logran sobrevivir. Invertir en educación, diversificar las economías y priorizar el bienestar social son algunas de las medidas que pueden fortalecer a una nación frente a futuras amenazas. Además, la cooperación internacional es esencial. Ningún país es una isla, y quienes enfrentan crisis deben contar con apoyo global para evitar el colapso. Por otro lado, es importante recordar que si bien el futuro de algunas naciones es incierto, la resiliencia humana es poderosa. Incluso frente a inmensos desafíos, como guerras, desastres naturales o crisis económicas, siempre existe la posibilidad de renacer y reconstruir. Lo que nos muestran estas curiosidades sobre los países es que, si hay voluntad política y social, hay esperanza. No podemos subestimar el poder de las personas para transformar el curso de la historia. Ahora que entendemos los riesgos, nos corresponde a nosotros actuar. ¿Qué tipo de futuro queremos construir? ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a un mundo más estable y unido? Estas son las preguntas que nos acompañarán a medida que avancemos, aprendiendo del pasado para proteger el futuro de las naciones. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.